Buenas tardes, mi nombre es Keiner Lara y les voy a hablar sobre las figuras retóricas. La énfasis consiste en emplear una palabra o expresión en un sentido más restringido y preciso del que normalmente solemos utilizar. Por ejemplo, puso todo su empeño pero no resultó como deseaba. Los esfuerzos siempre dan sus frutos. ¿Y para qué? Consiste en aplicar a un sustantivo un adjetivo que corresponde a otro sustantivo. Por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Quién es el que se lamenta? Su barba soplando al viento por el ocaso del otoño. Metatesis consiste en el cambio de posición de uno o más sonidos dentro de una palabra. Por ejemplo, buscro por brusco, crocodrilo por cocodrilo, enjaguar por enjuagar. Parábola consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Normalmente, la enseñanza es de carácter ético, moral o religioso. Por ejemplo, el hijo pródigo o el buen samaritano son enseñanzas religiosas, el cual nos deja una enseñanza. Paráfrasis consiste en decir con menos palabras y más sencillas, de tal forma que todos podemos entenderlas, sin necesidad de utilizar palabras técnicas o complejas. Por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes, es decir que cuando a nosotros nos dan un regalo, tenemos que agradecer y no exigir nada a cambio. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Esto nos da a entender de que nosotros tenemos que ver lo positivo a las cosas en vez de lo negativo. Hipérbole, exageración retórica y expresiva que normalmente deforma la realidad para ensalzarla o para degradarla. Por ejemplo, eres más alto que la torre Eiffel, haciendo referencia a que la persona es demasiado alta. Otro ejemplo podría ser, me has roto los oídos con ese grito que has pegado. Se refiere a que el grito de la persona fue muy elevado. Maldición. Permite manifestar enérgicamente la intención o idea de que a las otras personas les ocurra un daño o un mal. Por ejemplo, ojalá un rayo te parta o espero que los demonios te acompañen en la noche y en el día te acompañen hasta que te lleven a la locura. Topografía, descripción detallada de un paisaje o lugar. Por ejemplo, si se tratara de un jardín podría ser la siguiente. Era un jardín amplio y hermoso con un césped suave y verde, brillaban bellas flores entre las hierbas como estrellas. Interrogación. Consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta, por estar ya contenida en la pregunta o por la imposibilidad de encontrarla. Por ejemplo, ¿cómo no votar a este candidato si tengo una casa gracias a él? Esto no quiere decir que la persona va a votar sí o sí, ya que gracias a él tiene una casa en donde vivir. ¿Quién puede preferir la segunda marca de detergentes? La primera es mucho mejor. Hace referencia a que para esa persona, nadie debería escoger la primera marca. Sinestesia consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Por ejemplo, amarillo chillón o mirada dulce. Muchas gracias. Bueno, yo soy Santiago Arroyo y vengo a hablar sobre las figuras retóricas. Vamos a empezar. La primera es la diástole. La diástole, también conocida como éxtasis, se refiere a una figura literaria de tipo retórica que consiste en emplear palabras breves como si tratasen de palabras largas. Esta figura es mayormente empleada en los casos donde no se hace uso de la acentuación como en latín. Este retraso de la pronunciación acentuada de una palabra permite la formación de rimas que pueden estar en poemas o canciones. Por ello, la diástole es considerada a su vez como una figura de dicción, permitiendo la estructura de sílabas sin alterar su significado. Un ejemplo de esto es: yo el cuerpo, tú el espíritu. Agua que no has de beber, déjala correr. Ahora vamos con la siguiente figura retórica, que es el sarcasmo. El sarcasmo busca la provocación y la humillación, que en muchas ocasiones lleva a la ofensa. Puede ser muy agudo, pues su nivel de crueldad puede ser psicológicamente a quien recibe dicho comentario. Un ejemplo del sarcasmo sería: meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria para ver si en un par de años me genera algún tipo de interés. Sigamos. La siguiente figura retórica es el doble sentido.
¿Qué es el doble sentido? El doble sentido es que es utilizado en las oraciones para que las mismas pueden ser interpretadas de dos formas diferentes, generalmente en forma de broma cuando se trata de humor. Un ejemplo de doble sentido es bueno dejar la bebida, lo malo es no acordarse de dónde. La siguiente figura retórica es la onomatopeya. La onomatopeya es una figura lingüística retórica en la que por medio de la repetición se reproducen sonidos que guardan relación con algún elemento de la realidad. Estas son muy utilizadas en las historietas y cómics como parte del efecto de sonido de alguna acción o evento. Un ejemplo de onomatopeya es cuando dicen jejeje, TikTok, TikTok, run, run, run en algunos textos. Ahora vamos con la siguiente figura, que es la personificación. La personificación es una figura literaria utilizada principalmente en aquella que va dirigida a los más pequeños, ya que en los niños donde se fomenta la imaginación, el razonamiento y la comprensión del mundo que los rodea, por medio de la fábula o la leyenda, ya que la personificación consiste en atribuir a los objetos inanimados características y cualidades propias del ser humano, o sea, los objetos no vivos. Un ejemplo de personificación sería: la naturaleza sonreía. El elemento no humano sería la naturaleza y la cualidad humana es que sonreía. Ahora vamos con la siguiente figura retórica, que es la anáfora. La anáfora es una figura poética relacionada con la repetición de elementos que conforman los versos o la prosa, a diferencia de las otras herramientas de retórica que valora la producción de sonidos en los fonemas. En el tal sentido, la anáfora va a conseguir en la repetición de una palabra al comienzo de los versos con intención lingüística. Un ejemplo de anáfora es: ¿qué poesía? Dice mientras clava en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Seguimos con la segunda figura retórica, que sería el erotema. ¿Qué es el erotema? El erotema es también conocida como interrogación retórica. Es un recurso literario cuyo objetivo es formular un interrogante cuya respuesta no es esperada, ya que la misma está inmersa en la primera pregunta o es poco probable de responder. Un ejemplo sería con un comercial o un anuncio, te sale un producto que te pregunta: ¿te gustas? ¿Quieres uno? Eso sería un ejemplo de erotema. Con la siguiente figura retórica sería la aporía. La aporía, también conocida como aproresis o diaproresis, tiene como finalidad expresar dudas, sorpresas sobre lo que debemos decir o hacer. Un ejemplo de esto sería: no sé cómo, ni por qué, ni qué fue lo que sentí, pero me llené el alma. Otro ejemplo sería: ser o no ser, he ahí el dilema. Ahora seguimos con la siguiente figura retórica, que es la cacofonía. La cacofonía se refiere a la disonancia por la repetición de sílabas, que puede generar en el receptor un sonido inarmónico o desagradable. Es decir, para evitar este tipo de sonoridad inarmónica empleamos la sinonimia o sinónimos ordenando las palabras. Un ejemplo de esto es: podemos hacer un breve paréntesis donde incorrectamente sería para parar, pasa por aquí, pero correctamente usando la cacofonía sería: para detenerte, pasa por aquí. Es decir, vamos a utilizar los sinónimos para no usar la repetición de las mismas palabras. Ahí por último tenemos el quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, la de repetición de una estructura sintáctica, con la particularidad que en el caso del quiasmo los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en el orden contrario. Un ejemplo de esto es: los girasoles no siguen al sol, el sol sigue a los girasoles. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Patiño y voy a hablar sobre la etopeya. Bueno, es un poema extenso que canta el estilo elevado, las hazañas de un héroe o un hecho grandioso y en el que suele intervenir lo sobrenatural o maravilloso. Ahora voy a hablar sobre la corrección, también conocida como empantosis. Se usa para corregir o ampliar una frase. Ejemplo: ese joven es realmente inteligente, o mejor dicho, una eminencia. La señora no comprende lo cepillo que digo, lo del cerrillo. Ese es otro ejemplo. Ahora voy a hablar sobre la definición. Se debe realizar la mayor aproximación posible en su representación. En este sentido nos referimos al género y especie. Se deben incluir todos aquellos rasgos que les sean propios. La demostración recolecta evidencias objetivos, comprobables y viables.
Es el cierre dentro del estudio científico. Demuestra que los hechos planteados son reales y concretos y universales, que es describir, es decir, que con palabras, cosas, decir o mencionar un ejemplo, decirle nombre a una cosa, animal, persona, lugar de forma detallada y ordenada. Ahora voy a hablar sobre la invocación, parte de un poema o discurso en que se invoca alguna deidad o se hace alguna súplica. Ejemplo, invocación cuando tú le oras a un dios. La otra, síncopa, manifestación lingüística que ocurre en el lenguaje común, siendo responsable del desarrollo del idioma. Climis literario. Solo cuando llega a la luz del día de sus acciones podrían alcanzar la jornada larga que se volvía placentera. La intensidad con la que llevaba las tareas era motivo de satisfacción plena. Ahora voy a hablar sobre la antítesis. Menciona características opuestas de situaciones, personas que siempre aparecerán como contrarias unas de otras. Ejemplo, yo soy azúcar y tú eres sal. Disonancia. Al hablar de disonancia en la poesía, nos referimos a la continuación de su significado musical con el empleo de palabras reales. Muchas gracias. Bueno, compañero, mi nombre es Javier Rusi y vengo a hablarles sobre algunas figuras retóricas. Yo comenzaré, como pueden ver en la imagen, con la alusión. Esta es una figura retórica que consiste en hacer referencia a un hecho o realidad sin nombrarlo. Algunos ejemplos serían: y cuando llegue el día del último viaje, y está al partir la nave que nunca ha de tomar. A continuación seguiré con la amenaza. Es una figura retórica que consiste en amenazar con males terribles a personas o a cosas personificadas. Por ejemplo, ¿qué os pido? Un honor os pido, que me quitéis vos mismo. Mirad que puedo tomarle de mis manos y no quiero, sino que vos me la deis. A continuación seguiré con la definición de equívoco, que es una figura retórica, como ya todos saben, que consiste en hacer uso del valor polisémico de algunas palabras. Y además se repite la palabra, pero en cada aparición su significado es distinto. Por ejemplo, ejemplo de equívoco: no siempre es rosa, la rosa. La muy lista me dio una lista con deberes y obligaciones. Y ahora, como ven la imagen, hablaré de la imagen. Esta también es una figura retórica que consiste en identificar o evocar un término real como otro figurado. Por ejemplo, ese hombre parece un roble, es muy fuerte. Muchos autores no reconocen diferencias entre imagen y metáfora. La imagen pertenece al grupo de figuras de los tropos. Ejemplos de imagen y tipos. Imagen directa: muestra las cosas sensibles de modo tan vivaz que parece que se las está viendo. Por ejemplo, cayó la noche y embosado de ella quedó San Salvador. También hay otro tipo, que es la imagen figurada, que dice que son las que mediante forma sensible representan ideas abstractas o seres invisibles. Por ejemplo, envuelta en sus flotantes vestiduras, volaba a las alturas, virgen sin manto, mi oración de niño. Ahora vendré con símil, que consiste en comparar un término real con otro imaginario que se asemeje a alguna cualidad. Un símil se diferencia con una metáfora en que tiene una estructura de comparación. Ejemplos de símil: eres duro como el acero, la calle estaba oscura como la boca del lobo, tus ojos son como dos esmeraldas, hoy he dormido con un bebé. La símil normalmente es utilizada en piropos o poemas que se le dedican a las mujeres o a los hombres. Ahora vendré con el símbolo, que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario, o simplemente para evocar otra realidad. El símbolo pertenece al grupo de las figuras de los tropos, como ya muchos saben. Su uso es reiterado y constituye una alegoría.
Bueno, algunos ejemplos del símbolo es la paloma blanca, que es la paz, el ciprés, que es la muerte, y lluvia también puede ser algo de tristeza. La ironía es una figura retórica que se dice que es un modo de expresión o figura que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Esto empleando un tono de gesticulación o algunas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. Ahora vendré a hablarles sobre la metáfora. Esta es una figura retórica y también considerada una figura literaria que consiste en la identificación de un término real con otro imaginario o identificar un término real con otro figurado o imaginario entre los que existe una relación de semejanza o analogía. Por ejemplo, tus cabellos son de oro. El término real sería el oro. Cabello se asemeja al término imaginario oro porque ambos tienen color dorado, cabello rubio y por su apreciado valor. La diferencia, como ya saben, entre el símil y en la metáfora es que tus manos son suaves como el terciopelo. Eso es un símil. Y en cambio la metáfora, tus manos de terciopelo es una metáfora. También se caracteriza por que no ser tan larga la oración. Ahora vendré a definirles la interrupción. Como ya saben, es una figura retórica que consiste en el corte brusco de hilo del discurso, generalmente debido a la perturbación producida por una emoción fuerte. Ejemplo de interrupción: hay golpes en la vida tan fuerte. Interrupción es cuando yo no sé. Normalmente es utilizado en términos en los cuales somos mal educados en una conversación que no nos conviene o que no estamos tomando la iniciativa en esa conversación. Y por último, les hablaré sobre la exageración. Esta consiste en una alteración exagerada e intencional de la realidad que se quiere representar. Tiene como finalidad conseguir una mayor expresividad. Algunos ejemplos serían: ojo, eres más lento que una tortuga. Llueve a cantaros. Tenía tanta hambre que es capaz de comerse una ballena. Espero les haya gustado nuestro video presentativo y diciendo nuestras definiciones y ejemplos de algunas figuras retóricas. Mi grupo está conformado por Kenner Lara, Santiago Arroyo, Sebastián Patiño y mi persona Javier Rusi. Somos de grado 10C de la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla. Muchas gracias por su atención.